Vamos a hablar sobre la situación actual de la contaminación por microplástico en ecosistemas marinos y en específico con el punto de vista de América Latina y el Caribe, pero antes de eso vamos a hablar como eh, criterios generales, ¿ya? ¿Qué entendemos cuando hablamos de contaminación de plásticos a microplásticos? A mí se me imagina una playa, en este caso una playa pedregosa que está situada en el sur de Chile, con macroelementos que son a simple vista basura, producto de la contaminación industrial, producto de la pesca o producto de actividades humanas que se han desarrollado. Pero también hemos visto que la contaminación en particular de estos tipos de componentes está ubicua en todas partes del medio. Pueden ser el aire, puede ser el tejido interno de mascotas, puede ser en distintas especies marinas, incluso en sangre o en placenta. Entonces es un componente muy exitoso, contaminante, que ha abarcado distintas materias, desde lo ambiental hasta lo biológico. Se ha estimado que por cada kilómetro cuadrado del océano tiene alrededor de 63.320 hectómetros flotando. Entonces, el gran impacto inicial es por la efecto de este contaminante ha sido principalmente por el tema marino. Pero ¿qué son los plásticos? Los plásticos son sustancias químicas sintéticas de la macromolecular, o sea, un conjunto de monómeros que pueden ser moldeadas dentro de calor, presión, cuyo componente principal es el carbón. Se elabora a partir del petróleo, luego usa el carbón. Y se comenzaron a fabricar en el siglo XX por el más famoso Leo Bachelat, que era un químico norteamericano de origen belga que desarrolló un polímero muy exitoso que es la baquelita, muy recordado en su tiempo como precursor de los teléfonos y algunos elementos de uso cotidiano en las casas. ¿Por qué son exitosos? Básicamente porque tienen un costo muy bajo de producción, son livianos, son fuertes, son duraderos, son resistentes y tiene la posibilidad de ser multipropósito. Entonces, podemos desarrollar y se han desarrollado distintos tipos de elementos. Puede ser problema, tienden a volverse quebradizos, a romperse en pequeños pedazos y a degradarse cuando están expuestos principalmente a efectos físicos o químicos, ¿ya? En general, se han agrupado en 7 tipos de estos tipos de polímeros. Por ejemplo, el tipo 1, el polietileno que son las botellas o envases de aceite. El tipo 2, el polietileno de alta densidad, por ejemplo, bidones, envases rígidos, implementos de aseo. Tipo 3, policloruro de vinilo, que son el PVC, típicas cañerías o cables eléctricos. Tipo 4, polietileno de baja densidad, ¿ya? Como las bolsas de basura o envases de crema y champú. El polipropileno, que son los típicos envases de snack y los contenedores de alimentos y las tapas de botella. El polietileno, son cubiertas desechables, envases de yogur, las cajas de probit, y el tipo 7 que pueden involucrar a otros tipos de. Como hemos visto, la producción ha sido de una forma exponencial. A partir de los años 50, 60, hay un crecimiento logaritmo del tipo de la fabricación y la producción de estos componentes. Se estima que al 2015 hay una producción de 300 millones de toneladas al año. ¿Cómo llegan al mar? Principalmente desechos vertidos por las personas, o sea, el residuo plástico se vierte en las calles, en parques, en plazas y son transportadas a través de los ríos eh, o caminos que van hacia el mar. Vienen también de productos de cuidado de las personas y los cosméticos. Entonces, algunos productos de cuidado de personas son exfoliantes y contienen partículas de microplástico. La industria textil es un componente importante y aporta un porcentaje considerable
de fibras, en este caso, al medio marino. Y también la industria agrícola puede aportar también este tipo de componentes. ¿Qué pasa a nivel de océanos? Tenemos los grandes vertederos oceánicos. Tenemos que existen alrededor de 5 giros oceánicos, que son acúmulos de basura, de microplástico y plástico en general, o mesoplástico, ubicados tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Este transporte está principalmente dado por las corrientes marinas y el viento, y las corrientes van del Ecuador hacia los polos. Entonces, ese es el resultado de la foto inicial que teníamos. Teníamos una playa, por ejemplo, esta playa es una playa de Tif, que tiene una población alrededor, y hay aporte tanto del medio marino como del medio terrestre de este tipo de componentes. Pero también tenemos una playa, por ejemplo, de la isla Henderson del Sur, del Pacífico. Es una playa deshabitada, sin presencia de humanos, pero sí con una alta carga de contaminación, principalmente por el aporte marino de ese tipo de contaminantes. Otro ejemplo, en la playa de Bali, eh, el año 2019 hubo un efecto importante, un monzón, y se produjo el arrastre de una gran cantidad de plásticos por los ríos, y ese plástico desencadenó que todas las playas de Bali quedaran todas recubiertas de desechos, afectando obviamente el turismo y afectando la gran cantidad de población que estaba en ese sector. Pero ¿de dónde vienen y para dónde van? El 80% de la contaminación que hemos estado conversando es de origen terrestre. Un porcentaje muy pequeño es de origen marino, que son por transporte de barcos o la pesca, y de ese porcentaje de 80% de contaminación de origen marino, el 94% de la contaminación de plástico va a terminar en el lecho marino. O sea, son aquellos alimentos marinos. En playa es una proporción muy pequeña de lo que realmente está y lo que va a estar en el fondo. Va a decantar principalmente los polímeros de alta densidad, decantar al fondo marino, y eso es lo que va a estar contaminando. Pero ¿qué entendemos como microplásticos? Son partículas pequeñas plásticas, menor a 5 milímetros, entre 5 y 1, y pueden corresponder a fragmentos, gránulos, fibras, etc. Hay una clasificación en general que son primarios, secundarios. ¿Ya? Los primarios son plásticos fibrados per se, o sea, como tal, de un tamaño microscópico, y son generados para productos industriales domésticos, para agentes cosméticos faciales. Forman, por ejemplo, las cremas de abrasión que se ocupan desde el punto de vista dermatológico, y también, por ejemplo, las pastas de dientes para la abrasión de los dientes. Los secundarios se van a derivar de la fragmentación de estos plásticos. ¿Ya? Esta fragmentación se produce principalmente por la ruptura de los plásticos, por el efecto físico, por ejemplo, de las corrientes, las olas, el efecto solar y el desquebrajamiento de estos fragmentos, y van a hacer que vayan degradándose y produciéndose fragmentos más pequeños. Y eso es lo que generalmente uno observa y percibe en un lugar de contaminación. Pero también están aquellos nanoplásticos. Esta es una fotografía de comparación para que nos imaginemos el tamaño per se de estas partículas. Van a estar entre una bacteria, una partícula en suspensión, de una micra. De ahí hacia abajo vamos a hablar de nanoplástico. De ahí hacia arriba vamos a hablar de microplástico, hasta 5 milímetros. Pero conversemos un poquito de los efectos físicos de estos plásticos. Entonces, eso está bien documentado. Produce un gran impacto social. Se refiere principalmente a lo que conocemos como pesca fantasma, ¿ya? Y a la vez también que son ingeridos por organismos, provocando la sensación de saciedad y la muerte por inanición. Están descritos en múltiples especies, desde las aves hasta los mamíferos, hasta pequeños peces, y tienen un gran impacto. Por ejemplo, algunas fotografías nuestras, en este caso de Fernanda Vargas, en que observamos, por ejemplo, un mamífero marino que está sentado o puesto sobre una boya y que se está resquebrajando. Y esa boya, en particular de un cultivo, está rellena por un polímero, en este caso Plumavit,
que se va a ir desprendiendo. Pero también están los casos en que animales, en este caso aves, fabrican y desarrollan sus nidos en presencia y ocupan como material este tipo de polen. Tenemos también otro ejemplo, aquí estamos separados el caso anterior de la isla de Chiloé, por ejemplo, en este caso, el de la izquierda es a 2000 kilómetros más al norte, una playa que se llama Inglesa, donde hay un acúmulo de boyas, y esos se van desprendiendo y golpeando y van fragmentándose y van aportando este tipo de contaminantes al sustrato. Tenemos el caso de la cordillera derecha, que es la costa de Castro y una gran presencia de este tipo de contaminantes. Y ahí la isla de Pascua, una isla oceánica ubicada muy lejos y con una alta presencia de contaminantes. En términos generales, vamos a hablar del tamaño y vamos a ver del efecto. Obviamente que cuando haya un mayor tamaño, vamos a ver efectos físicos, pero a la medida que vamos disminuyendo el tamaño de este componente, vamos a tener efectos químicos. ¿Cuáles son algunos efectos de la de los plásticos? Funcionan como vectores patógenos que pueden transportar bacterias, virus y algunos componentes de productos farmacéuticos, y también transportan especies no autóctonas de un lugar a otro. Se describe que hay un biofilm que puede ser colonizado por bacterias o por hongos o por microalgas y puede ser transportada de un lugar donde no existía hacia otro. También hay un efecto de barrera física. La proporción de plástico acumulada en la superficie puede alterar y puede dificultar el transporte de oxígeno, la cantidad de luz que puede traspasar y bloquear los nutrientes que son fuente principal del pez en este caso. Hay efectos de lixidación. Entonces, el plástico pueden ser incorporados aditivos y estos, por el efecto de lavado, van a ser incorporados a las cadenas tróficas de los distintos organismos, produciéndole efectos biológicos, químicos, que van desde mutaciones genéticas, bajas tasas de reproducción, trastornos de alimentación, disminución de crecimiento, etcétera. Está el efecto trófico de la cadena alimentaria, que es la ingestión de estos desechos, va a producir estrés fisiológico, daño toxicológico, inanición en plancton, moluscos, tiburones, aves marinas, etcétera. Entonces, por cadena trófica van a aparecer en organismos superiores. Pueden alterar también el equilibrio bentónico, o sea, en el fondo van a alterar el pH del sustrato, del bentos, y van a producir distrés en los organismos que habitan. Y finalmente, efectos físicos importantes como el enredo, atrapamiento de especies por inmovilidad y provocando el ahogamiento o la inhibición de los peces de los mamíferos. Esto va a provocar que haya un cambio del comportamiento de las masas de transporte de peces, un cambio del comportamiento de la migración. Para Latinoamérica vamos a revisar en particular tres estudios. Uno es el caso de Gurizumi, que es de la Centro de Investigación y Estudios de Avanzado del Instituto Nacional de Politécnico de México, de Fernández, que es de Brasil, y Grillo, que es de Venezuela. Vamos a ver que estos tres componentes van a tener conclusiones similares. Por ejemplo, Gurizumi, que hace un estudio de la cantidad de publicaciones, y vamos a ver que Brasil, por ejemplo, es un componente importante en la cantidad de publicaciones que hablan sobre la contaminación y distribución de microplásticos en el medio marino. Después va a venir México, Perú. Y de esos, por ejemplo, un 78 de esas especies van a ser especies marinas, tanto en estudios como en sedimento, como en agua dulce y como estuario. Y de esos componentes de especies, principalmente van a ser 45 especies comerciales de agua dulce y agua salada como fuente de contaminantes de microplástico. Fernández también llega a la misma conclusión. Brasil lidera el número de publicaciones en cuanto a contaminación de este tipo de elementos y está dado principalmente en biota y con el aporte importante de recursos marinos involucrados, principalmente peces, como vemos acá. Vamos a ver que proporcionalmente, fíjese en la figura 6,
tanto en agua, en sedimento como en biota, hay un predominio, en este caso, de fibras, y para el caso del color, por ejemplo, vamos a ver que en agua hay un predominio azul, en sedimento un predominio blanco y en biota un predominio azul. Esto dado principalmente porque el, los fragmentos azules son confundidos como parte de la alimentación y parte de la alimentación clásica de un pez que puede ser incorporado. Grillo también, en este caso, también tiene las mismas funciones, pero se enfoca más que nada al trabajo en particular con los controles de calidad que se están queriendo pesquisar. Vemos que un porcentaje importante está dado en ecosistemas marinos, en biota, y de esa biota particularmente en peces económicos de importancia que pueden ser comercializados. Y de los trabajos realizados, un 38,9% no especifica el uso de controles de contaminación. ¿Ya? Prata, en este caso, enumera alrededor de 10 criterios de control para estimar que los trabajos que se han realizado tengan la suficiente evidencia y la suficiente robustez para tener resultados válidos. Por ejemplo, eh, el equipo limpio, uso de blancos, uso de cotonas, evitar el uso de materiales plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. El procedimiento de control de la contaminación más común adoptado fue el uso de equipos de materiales de laboratorio, ¿ya? Y considera que un porcentaje de los trabajos van a emplear protocolos de control de calidad para la calificación y la cuantificación de estos valores. También hay control como el uso de blancos, como control negativo, la ropa de algodón y el equipo de vidrio metal para muestra de análisis de microplásticos, ¿ya? Sin embargo, una baja cantidad de estudios informan que la limpieza de los equipos de laboratorios entre la muestra es un paso importante para evitar la contaminación. O sea, es decir, que mientras uno va desarrollando el trabajo, tiene que efectuar limpieza de los materiales entre las muestras para evitar la contaminación cruzada. Y de los trabajos, en general, un bajo porcentaje, alrededor del 51,8 al 46,8 que hay Fernández, que no logra identificar el polímero involucrado en la contaminación. O sea, no hay una identificación química de la partícula que están pesquisando. Esto lo comentamos que en el fondo son criterios para reducir la contaminación de aire, reducir la contaminación cruzada y el control de la contaminación, que uno debería tener siempre de base al momento de establecer un protocolo o al momento de establecer los criterios para el trabajo. Algunas conclusiones generales: se confirma la ubicuidad de los microplásticos en todos los ambientes marinos. Los microplásticos secundarios son los más comunes, en este caso fibras y fragmentos. Es necesario armonizar procedimientos de muestreo, extracción y análisis de los protocolos de distintas matrices para que sus análisis de resultados sean comparables. Hay que poner un énfasis en los controles de calidad, como el uso de materiales de referencia, controles de recuperación, el uso de blanco, etc. Se debe fomentar y motivar la identificación química de los microplásticos en las diferentes matrices y establecer programas de locales, de nacionales y regionales de monitoreo de microplásticos basados en metodología estandarizada, para que en el fondo tengamos una base y podamos hacer nuestros resultados sean comparables entre un país y otro. Y obviamente la cooperación técnica que hay entre los distintos países. Eh, en general, a medida que continúe la demanda humana de plástico, se van a necesitar nuevas soluciones que abarquen la estructura social. Entonces, vamos a tener que avanzar en innovaciones tecnológicas para degradar y para reciclar el plástico, motivar campañas de dirigir a un cambio de comportamiento de los consumidores, aplicar políticas para reducir el uso de plástico. Y estas soluciones deben ser aplicadas a lo largo de todo el ciclo de vida del plástico, desde la génesis hasta la eliminación de este mismo. En el fondo, tener conciencia y motivar que el mar, entre comillas, no es un basurero. Cuando, el mar es una campaña europea que se hace en algunos países, que el mar empieza aquí, en el momento de la eliminación de ciertos componentes a los desagües. El enfoque de una salud nos puede dar
una visión y una herramienta para eso. Entonces, hay que integrar y hay que llenar esas lagunas de conocimiento en la medida que uno va a promover la transdisciplina, en la medida que fomentemos la difusión e involucremos a las partes interesadas, tomadores de decisiones, las autoridades públicas, privadas, los colegios, visibilicemos el tema, vamos a lograr que esta transdisciplina y este conocimiento vaya siendo cada vez más grande. En fondo, para mitigar y prevenir la aceleración de esta crisis. En fondo, generar conocimiento, generar difusión para motivar sobre todo a escolares, a niños, a un cambio de comportamiento. Nosotros hemos visto que en nuestro trabajo cotidiano es muy satisfactorio trabajar con colegios pequeños y con niños. Entonces hemos logrado que haya un cambio de comportamiento de los niños y eso hace que los padres en particular cambien el comportamiento de los residuos. Ya van a reciclar o se van a preocupar para dónde van a ir a parar su basura o sus plásticos. Eso en general. Muchas gracias.